Gracias, Señor. Aleluya. Sé que estás aquí, oigo tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, oigo tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Aleluya, aleluya. Con Dios siempre hay resultados maravillosos, pues en su presencia hay plenitud de gozo. Pero alguien dirá, pero para llegar a su presencia es necesario morirse. Pues no, Señor. Podemos traer su presencia cuando nos congregamos en su nombre, porque dijo que donde estén 2 o 3, más de 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará. Así que también está escrito, bueno, agradables son los momentos en que nos congregamos con una actitud cordial, con una actitud sin quejas, pero con agradecimiento, porque dice, cuán bueno y deliciosos es habitar los hermanos en armonía. Donde hay armonía, baja la presencia del Señor. Así que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y su presencia está donde hay gente congregada en su nombre. No donde quiera que van a hacer una ceremonia religiosa, no, que estén congregados en su nombre. Porque cuando es para cosas muy light o sociales nomás, pero no se convida a la presencia del Señor, ahí no llega. Él llega donde lo convidan. Así que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y hay bendiciones que llegarán a nosotros por la razón de congregarnos en su nombre. Así que aprovechar para recibir, para exponer al Señor lo que nos duele, lo que queremos que suceda a favor nuestro y de los nuestros, y nos llevaremos la bendición de disfrutar lo que pedimos. Porque Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Así que es una bendición congregarnos, porque es donde se puede lograr muchísimas cosas que humanamente nosotros no podemos solucionar. Pero en Cristo todo tiene solución. Aleluya. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de algunas de las verdades sobre el futuro con respecto
a este mundo, al sistema, a la iglesia y a algunos acontecimientos que el Señor dijo habían de manifestarse. Gloria al Señor. Así que vamos a dar lugar a estas cosas bellísimas. Gracias, Señor. Tenemos, por ejemplo, acontecimientos que si no nos ponemos listos al escudriñar las Escrituras, podemos mezclarlos confundiendo como algo igual o una cosa con otra. Pero no, está especificado sobre acontecimientos dónde, cómo y cuándo sucederán estas cosas. Con respecto a eso, vamos a hablar de esa preparación que debemos tener los cristianos en todo el planeta con respecto a un cambio radical que sucederá no muy lejanos tiempos después de hoy. Cosas muy próximas a suceder. Tesalónica era una de las ciudades donde sus habitantes eran muy, como diría, precisos. Les gustaba saber qué del futuro, cómo se moverían los tiempos. Los hermanos de Berea eran todavía más exigentes en eso. Pues la Escritura habla de que los de Berea siempre que oían algo querían que se les comprobara y lo que tenían que ver que estaba escrito. Y eran más ilustres los de Berea que los que estaban en Tesalónica. Si los de Tesalónica eran, como diría, exigentes, pues los de Berea eran más, porque checaban a ver si lo que se decía estaba escrito, certificado por la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos gente en estos tiempos, en todo el planeta. Habemos cristianos que nos gusta estar al corriente con respecto a los tiempos. Y una de las cosas que, según las profecías, está muy próxima a suceder, es que haya un cambio, y ese cambio será tan radical que será el parteaguas, que dejará un sistema a nivel mundial completamente diferente a lo rutinario de los tiempos presentes. Porque todo mundo se va a ir acoplando a las exigencias de sus tiempos. Por lo pronto, lo que abrirá ese cambiazo radical es el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, comenzando con el texto 51. Escuchen. Gracias, Señor. Aleluya. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ajá. Los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, tomarán el cuerpo del hombre perfecto, sin defectos, sin nada que tenga que ver con cosas debiluchas. El hombre, esa será la medida del varón perfecto. Los muertos tomarán el cuerpo perfecto, el cuerpo angelical, el cuerpo que se le llama cuarta dimensión de la materia. Y luego dice, y nosotros, o sea, los que no hayan muerto hasta ese tiempo, seremos transformados. Aleluya. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneo. No hay campo de discusiones. No habrá tiempo de... ¿Cómo la ves? ¿Qué será esto? ¿Qué pasó? De repente, eso será repentino. Momentos en que nadie lo espere. Eso será lo que va a acontecer. Los muertos tomarán sus cuerpos perfectos, sin ningún defecto. Imagínense, no habrá decrepitud por la vejez, ni tampoco debilidad por la infancia. Todos seres igual que los ángeles, perfectos, porque los vivos transformados, también tomando ese cuerpo perfecto. ¡Qué maravilloso será ese acontecimiento! Por eso, Lucas, el escritor del Evangelio, que lleva su nombre, por ahí en el capítulo 21, nos da una advertencia de lo que Cristo dijo al respecto. Escuchen. Gloria a Dios. Lucas en el capítulo 21, versículo 36 nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Velad en todo tiempo, es decir, estar alertas, vigilando en todo tiempo, para ser dignos de escapar. ¿Escapar de qué? De todo lo que seguirá después que la iglesia sea arrebatada. Seguirá el desastre del descontrol, del gobierno satanizado totalmente por 7 tiempos. Época fea cual nunca ha habido otra tan horrible como entonces. Porque cuando el diablo se le dé la libertad de andar suelto y tener aquí y que ande acá la trilogía. Los satánicos se le llama trilogía. Y a lo divino se le llama triunidad. La triunidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la trilogía es el dragón, Satanás, la serpiente, la bestia
porque será una bestia desastrosa, aunque sea un ser humano. ¿Por qué se va a ser un ser humano? Que será el anticristo, el hijo de Satanás, el hijo de perdición. Y el falso profeta, uno de estos grandes líderes que con religión y política llevan el capote del Señor Jesús, utilizando a Jesús, sirviéndose de Jesús para hacer sus falsedades y aprovecharse de las ganancias y del cobro y del dinero que más puedan. No se llenan de dinero. Ese es el falso profeta, un líder que a nivel mundial tiene controles sobre los demás, sobre la gente que no ha querido los caminos de Dios, sino siguen las mentiras y todo lo que tiene que ver con herejía, todo lo psíquico. Entonces, Cristo nos advierte: mirad, velad, orad en todo tiempo, para que seáis dignos de evitar todo lo feo que va a haber en ese tiempo de gobierno satánico. Dice, ¿podemos evitarlo? ¿Cómo? Yéndonos en el arrebatamiento de la iglesia. Digamos conmigo, con la ayuda de Dios, la vamos a lograr. Nos vamos con Cristo. Donde quiera que me escuchen, en cualquier rincón del planeta, nos vamos con Cristo. Súmese al plan bendito del propósito de Dios, que Él quiere, Él desea que seamos salvos todos, pero hay que dejarnos bendecir para ser salvos. Bendito sea el Señor. Entonces, por otra parte, el capítulo 4 de las Tesalonicenses nos menciona algo similar, porque los de Tesalónica, por eso se le llama tesalonicenses a los habitantes, y así se escribe la carta a los tesalonicenses, explicándoles porque ellos eran gente escudriñadora que les gustaba estar al tanto de cómo serían las cosas en los postreros tiempos. Miren lo que dijo el apóstol Pablo explicándole a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es el futuro que nos espera en Cristo! Por eso, abracemos su persona, su doctrina, su ejemplo, su guianza, para andar siempre listos para el acontecimiento que será repentino. ¡Pum! Ya. Así, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Sas, sas! Un cambiazo bárbaro. De repente,
millones de personas en todo el planeta desaparecerán. Aleluya, aleluya. Ese será repentino. Ni siquiera cuestión de minutos. Un cerrar de ojos se logra en menos de un minuto ese detalle. ¡Pum! ¡Pum! Así será ese maravilloso acontecimiento de la iglesia del Señor. Será arrebatada, será llevada a los lugares celestes para no sufrir el desastre del gobierno satánico durante 3,5 años. Una crueldad fea. Y el Señor nos previene que estemos siempre listos para escapar de eso. Gloria al Señor. Ahora la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. El arrebatamiento es ¡pum! De repente. Y eso se llama encuentro. Gloria a Dios. Y su venida será visible y con mucha anticipación de señales, tales como dice en segunda los Tesalonicenses. O sea que las dos cartas enviadas a Tesalónica dan punto y seña de las diferencias y de los acontecimientos de los tiempos futuros con respecto al cambio radical en este planeta. Escuchen lo que dijo el apóstol ya en su segunda carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la... Escuchen, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la piedad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ajá. Gloria al Señor. Una explicación clara. La venida corporal de Cristo a la tierra va a ser visible por toda la humanidad. Y el arrebatamiento es instantáneo. ¡Pum! Desaparecerá la gente santa, la gente que ama al Señor, la gente que se abstiene de todas las mentiras y rechaza la herejía y permanecen en la verdad que es Jesucristo. Porque cuando se trató de conocer y dónde y cómo hay que hacerle, cuál es el camino, Señor, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el puente para llegar al Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, la diferencia, la iglesia se va de repente. Cuando acuerde la humanidad, ya no aparecerán millones de personas. 2 estarán en la cama, 1 será dejado, pero otros ya no lo hayan, se irá. Cantábamos en aquellos 50, en los años 50, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene a llevar, los que velaron se irán con él, los que durmieron se quedarán. ¿Nos vamos con él? Aleluya. Sí. La puerta para entrar al tren del tiempo, que es el que nos conduce, todavía hay boletos. Cuando se acaben los boletos y se cierren las puertas, ese tren entrega a la iglesia. El Espíritu Santo la levanta para que se encuentren con los resucitados allá en las nubes. Aleluya. A recibir al Señor. Aleluya. Qué maravilloso. La venida del Señor tiene advertencias. Va a haber una apostasía. Mucha gente va a estar dejando las cosas de Dios para regresarse a la maldad y a la mentira. Y parece que eso ya está sucediendo. Pero hay gente que se está convirtiendo porque son inteligentes y dicen, si hay chance de escapar, yo quiero hacerlo, Señor, aquí estoy. Y el que hace eso alcanza salvación y vida eterna. Recordamos ahora mismo cuando en la cruz había 3. Y Cristo estaba en medio de 2 malhechores. Y uno se burlaba, pero otro le aceptó. Y el que le aceptó, dijo, Señor. Al otro lo regañó, le dijo, oye, compañero, cálmate. Este hombre que está en medio de nosotros no tuvo maldad, hizo nomás el bien. Y tú y yo sí hicimos error, estamos pagando lo que debemos, pero él no. Y luego le dice a Jesús, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor inmediatamente le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y desde entonces, todos los que mueren en Cristo, su alma va al paraíso para esperar la resurrección, donde cada alma tomará un cuerpo perfecto, sin defectos, para vivir la eternidad. Aleluya. Y los vivos acá transformados. Entonces, la iglesia ahorita está actuando y su función siempre fue, ha sido y sigue siendo estorbarle al diablo a que no siga soltando todas sus herejías como lo hace, pervirtiendo gobiernos en el planeta para que aún suelten los principios dados por Papá Dios, por Dios el Padre, cuando en el Edén formó hombre y mujer. Y acá el diablo está corrompiendo gobiernos para que ya no hagan diferencia, sino que todo es igual y cada quien como guste, así siga. Esa corrupción, la iglesia todavía está aquí para seguir estorbando y pronunciando que no está bien que los gobiernos aprueben tales cosas, sino se regresen al Dios que estableció un orden familiar maravilloso como no ha habido otro en la historia. Bendito sea el Señor. Por eso dice que ya está obrando el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Ya está obrando, ya está en la tierra. Solamente que no ha podido manifestarse porque hay quien le estorba. La iglesia del Señor debe estorbarle para que no intensifique todas sus perversiones, porque faltan cosas que este planeta debe recibir de parte de Dios para su restauración. Aleluya. Amén. Y entre ellos ya está obrando, pero no puede manifestarse en sus totales hasta que se ha quitado el que ahora le impide. Y el Espíritu Santo y la iglesia le impiden que haga todo a mano suelta, porque estamos ahí prontos para protestar y reprender la herejía y publicar las maravillas de Dios y creer que todavía Cristo salva, porque la puerta de la gracia no se ha cerrado. Se va a cerrar, pero todavía está abierta. Entra, escapa por tu vida. Alguien que está por ahí medio desanimado, suelte esa actitud indiferente que quien le susurró esas ideas son el diablo y sus demonios. Pero usted sacúdase todo el polvo de todo eso y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. Entonces, diferencia el arrebatamiento y la segunda venida. En tiempo, 7 años antes que venga y comience los 5 jinetes del Apocalipsis, que es cuando sale el primero con sus 3 compañeros. Pero el quinto es el bueno, que no está ni revuelto con los 4 jinetes perversos. Bendito sea el Señor. Pero allí suelta todas su saña
todo lo perverso, lo malo. Tiempos cual nunca ha habido otros de feo. Pero gloria a Dios, nos vamos, seremos encontrados dignos de evitar todo ese desastre, porque Cristo nos dio herramientas para lograrlo. A consagrarnos al Señor cada día mejor. Digan amén. Aleluya. A no fiarnos tanto de todo lo material. El engreimiento es así. Lo material es para que le demos usura y vivamos a gusto. Pero no que lo material nos controle a nosotros, porque entonces ya fuimos víctimas del diablo y sus demonios. A escapar de todo aquello que nos casi controle. Usted controle, no sea controlado. Aleluya. Porque el Señor nos dice hacia los humanos: os he puesto a los que me siguen para que sean cabeza y no rabo. Alabado sea el Señor. Amén. Siempre en todo, los cristianos listos a ir estableciendo con el control de su tiempo, y no que el tiempo y los bienes los controlen a nosotros. Y entonces se disfruta todo aquello porque va con la bendición y aprobación del Señor, el cual quiere que vivamos quieta y reposadamente sin faltarnos algo en la vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Alabado sea el Señor. Entonces, en esta ocasión, déjenme ir concluyendo con el punto que se llama Cristo Jesús demostró, enseñando los acontecimientos del arrebatamiento de la iglesia, con una figura retórica. En el capítulo 16 de San Mateo, escuchen esto, leyendo 2 versículos últimos. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta ahí, espérame. Fíjese lo que dijo. Hay algunos de los que están aquí hablando con los 12 que no se morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a un encuentro importantísimo. Y luego, ¿qué dice el 17? San Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y luego, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. aleluya. Ahí vino
en la demostración. Esa es la iglesia. El Señor les enseñó y se llevó a 3 y 3 lo vieron, Pedro, Jacob y Juan. Se transfiguró, porque así como se vestirá para las bodas del Cordero, lino fino, blanquísimo, de repente estaba allí transfigurado el Señor. Pero con su iglesia manifestada allí. ¿Por qué? Moisés es el que Dios dispuso que no fuera sepultado por los humanos, porque lo iba a necesitar en su momento dado. Alaben al Señor. Murió, pero fue sepultado por ángeles. Y ahí estaba Elías, uno que no conoció la muerte y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahí estaba la iglesia. Cuando tendrá el encuentro allá en las nubes con Jesús, cuando nos encontremos con Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya no lo veremos maltratado y con sangre en sus vestiduras, sino resplandeciente, hermosísimo, con vestidura de bodas. Así recibe a la iglesia, muertos resucitados en las nubes y vivos transformados. El encuentro. Cristo entonces dio una panorámica de ese acontecimiento. Ahí estaba la iglesia, demostrada por un poderoso caudillo, por el cual fueron dada la ley, que el decálogo de la ley, el decálogo para la humanidad, los 10 mandamientos. Ahí estaba el caudillo que sacó a Israel de Egipto. Ahí estaba demostrando Dios que a él iba a utilizarlo para la representación de una representación objetiva, como un drama. Ahí estaba la iglesia, los muertos resucitados representados por Moisés y los vivos transformados representados por Elías. Ahí estaba la iglesia cuando Cristo lo encuentra. Y una voz del cielo ahí llegó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Gloria a Dios. Y nos agrada escuchar a Jesús. Y nos agrada seguirlo. Y nos agrada ser parte. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y los cristianos a nivel mundial somos el cuerpo para ir a las bodas del Cordero. Y le damos la gloria al Señor. Amén. Quedó demostrado. Amén. Con algo visible. Ahí está la iglesia. Y la recibe Cristo con vestiduras resplandecientes. Y ahí demostró hasta cómo va a ser todo, con una objetividad, con un drama visible de la iglesia del Señor. Cuando les pregunten qué significa la transfiguración, dígale, es el encuentro
de la iglesia, del arrebatamiento, para irnos con Cristo a las bodas del Cordero. Dios los bendiga y los guarde. Padre, ponemos en tus manos a todos los que escuchan estas verdades gloriosas que están escritas para nuestra admonición, para nuestro gozo supremo, para que las publiquemos y las gentes sepan que la esperanza que tenemos en ti es gloriosa, es magnífica y es de términos que no tenemos explicación para ello, de la hermosura y de los valores que hay para nosotros en Cristo. Ponemos en tus manos a todo individuo que escucha. Todavía, Señor, hay boletos. Todavía las puertas del tren de la vida que nos conduce por el tiempo para entregarnos a lo eterno. Todavía está. Todavía hay lugar. Gracias porque recibes a todo el que se humilla y te pide perdón, porque escrito está que el que encubre sus pecados seguirá en la ruina, pero el que los confiesa y se aparte de ellos alcanza misericordia. Toca con tu virtud y que cientos de personas en esta palabra, en este día que escuchan, se entreguen a ti para seguirte. Gracias porque se suman a nosotros para ser tu iglesia, la familia regia, la novia para las bodas del Cordero. Sea tu bendición con todos, de tal manera que nos des poder para permanecer siguiendo el camino del Señor hasta que nos lleve consigo. En el nombre del Padre, gran arquitecto y soberano, y del Hijo, dependiente del Padre siempre, y del Espíritu Santo, que fue enviado para conservarnos en unidad, en comunión entre nosotros y con el Padre y con el Hijo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.